Aunque me he interesado por campos diferentes de la lingüística, siempre, ya desde mi tesis doctoral, he prestado especial atención a la diacronía, a cómo cambian las lenguas y a los mecanismos de todo tipo que están implicados en la variación y el cambio. Me he centrado sobre todo en la lengua española. Claro que sí. El estudio diacrónico de una lengua exige la comparación. Es imposible estudiar la evolución del español sin tomar en cuenta igualmente la evolución del francés, del portugués o del catalán, por ejemplo. Solo de esta manera cabe identificar lo específico de los cambios en una lengua, establecer las condiciones en que han tenido lugar y proponer explicaciones de su desarrollo. Además, la evolución de una lengua no es independiente del contacto con otras. La historia del español exige tomar en consideración la influencia del francés, del italiano, del catalán, etc. Y esta influencia va vinculada a las relaciones sociales, políticas y culturales. En cualquier investigación lingüística es preciso partir de los datos. En los estudios diacrónicos esos datos se encuentran en los textos, que por tanto es necesario considerar, eso sí, con suficiente rigor. Los datos lingüísticos que proporcionan los textos han de ser interpretados y ahí tiene relevancia la comparación con datos de etapas cronológicamente distintas y también de lenguas y dialectos con las que se vinculan. Este es el fundamento de la romanística. En muchos programas de filología se ha extendido el modelo anglosajón de lingüística aplicada y se acepta como obvio que una parte importante de los graduados van a dedicarse a la enseñanza de la lengua elegida en cuanto a segunda lengua. Este modelo da mucha importancia a la didáctica de la lengua. Sin embargo, siguen siendo imprescindibles los estudios teóricos, sincrónicos y diacrónicos de las lenguas y también los comparativos. En ambas direcciones, la romanística puede desempeñar un papel muy destacado. Aconsejaría a los jóvenes filólogos enfrentarse directamente con los textos de distintas épocas y, si es posible, de distintas lenguas. Con textos literarios, desde luego, pero también con textos históricos o jurídicos. El examen de los textos suscita preguntas, dudas y sugerencias que inducen a investigar. En cuanto a la bibliografía, recomiendo sobre todo las obras clásicas. Por ejemplo, Orígenes del español de Menéndez Pidal, una obra que puede parecer árida por la cantidad de datos que aporta, pero que en su parte final es extraordinariamente brillante y atractiva en su descripción de la historia del español. Para los catalanohablantes, aconsejaría manejar con frecuencia el Diccionari Etimològic Complementari de Joan Coromines. El autor, sin reducir un ápice el rigor, proporciona datos y argumentos que resultan apasionantes e incluso en ocasiones divertidos. Como obras generales recientes hay que citar el Lexikon der romanistischen Linguistik, editado por Holtus, Metzelting y Schmidt, así como las obras más accesibles de Clesgen, Linguistique romane, y de Holtus y Sánchez-Miret, Romanitas, Filología románica, Romanística. El Lexikon es una gran enciclopedia, mientras que los dos últimos títulos proporcionan una descripción concisa de la tradición, de las fuentes y de la investigación reciente en el campo. De acuerdo con lo que he señalado antes, en los estudios de filología es conveniente incluir no solo materias transversales de carácter teórico, como lingüística, sino también otras, como filología románica, que presten atención a las relaciones entre lenguas vinculadas. Además, según mi experiencia, en este ámbito los estudios sociolingüísticos, dialectales y diacrónicos se presentan como un abanico de lecciones muy atractivas para los estudiantes. Desde luego,
Los estudiantes de comunidades bilingües tienen una importante ventaja sobre los monolingües. Dado que hoy el dominio del inglés se asume como prioritario, existen dificultades serias para incorporar otras lenguas en la enseñanza elemental e incluso en la secundaria. En cambio, en los programas universitarios, especialmente en los filológicos, es más fácil introducir la enseñanza de otras lenguas, y en este caso es factible la impartición de otras lenguas del país o de lenguas de gran tradición cultural como el francés, el español, el portugués y el italiano.